Buenas tardes, jóvenes. Nos queda pendiente un capítulo de lo que es la palpación de frémito vocal, pero ese capítulo es en donde nosotros asociamos el frémito vocal con las patologías pulmonares. Entonces consideré prudente que primero hacemos un repaso pues general, pero lo más básico posible a las patologías pulmonares. Creo que va a resultar interesante y les va a servir bastante a ustedes para esta materia y para cuando lleven neumología. Y una vez que hayamos hablado de estas patologías pulmonares, entonces ya haremos la comparación, el contraste con lo que encontraríamos en un frémito vocal patológico. Entonces iniciamos pues hablando de patologías pulmonares, y para empezar diremos que normalmente en el pulmón no debe de haber células inflamatorias. Las células inflamatorias, ya saben ustedes, son básicamente los leucocitos, los macrófagos, y si hay, deben de ser escasas. Por cada 100 células inflamatorias que podamos encontrar nosotros en un frotis pulmonar, el 93% deben de ser monocitos, un 6% linfocitos y solamente un 1% polimorfonucleares, ya sean del tipo de los neutrófilos o los eosinófilos. Los polimorfonucleares nos hablan de que hay un proceso inflamatorio agudo a nivel respiratorio, y normalmente no debe de haber porque rompen las fibras elásticas, ya que traen enzimas del tipo de las elastasas que destruyen pues estas fibras, y esto hace que disminuya la capacidad de distensión y de recuperación del parénquima pulmonar. Esto es algo que sucede sobre todo cuando vamos a hablar mucho de lo que es la manera en que perjudica el cigarro al pulmón. Ojalá que esto ayude, esta plática de hoy ayude para que aquellos que tengan el mal hábito, el nocivo, el fatal hábito de fumar tabaco o lo que sea, lo abandonen. Bien, primero que nada vamos a clasificar las enfermedades pulmonares. De acuerdo a la fisiopatología, tenemos 3 tipos de enfermedades pulmonares, que son las obstructivas, las restrictivas y las vasculares. ¿Cuáles son las enfermedades obstructivas? Por concepto decimos que en las enfermedades pulmonares obstructivas hay un aumento de la capacidad total pulmonar, es decir, tiene más aire en su interior del que normalmente debe tener, y también hay un aumento del volumen residual, es decir, es demasiado el aire que no puede sacar por más esfuerzo que haga. Hay una disminución del volumen de la reserva inspiratoria y expiratoria, o sea que de acuerdo a lo que vimos cuando hablamos de volúmenes y capacidades respiratorias, estos pacientes es poco el aire que pueden meter y que pueden sacar con esfuerzo. Y hay dificultad o incapacidad temporal o irreversible para la expiración, porque hay una obstrucción, hay una inflamación, destrucción parenquimatosa, hipersecreción mucosa o bien espasmo muscular broncoalveolar. ¿Okay? En resumidas cuentas y en pocas palabras diremos que en las enfermedades obstructivas hay una gran capacidad pulmonar, es decir, los pulmones tienen una gran cantidad de aire pero no lo pueden sacar. Y no lo pueden sacar porque la obstrucción que tienen, ya sea por destrucción, por inflamación, por hipersecreción, por inflamación o todo lo que ya mencionamos, impide que la fuerza que se ejerce con los músculos aspiradores logre sacar todo el aire que debe de sacar. Entonces, en las enfermedades obstructivas el problema básico es para la expiración. ¿Okay? Para la expiración. Y como lo decimos aquí, este problema puede ser temporal o puede ser irreversible. De ahí pues que esto lo veremos al final de la plática. Tenemos algunas enfermedades como son las que conforman el famoso EPOC, que ya vieron ustedes en fisiología, en donde pues la condición principal para decir que una persona tiene EPOC, que es una enfermedad obstructiva, es que el daño sea irreversible.
En segundo lugar tenemos las enfermedades pulmonares restrictivas. Aquí encontramos dificultad para meter el aire, hay una restricción para la inspiración. El volumen de reserva inspiratoria está disminuido, es decir, puede que el volumen corriente, los 500 mililitros de aire que normalmente metamos, podamos introducirlos, pero los 3 litros restantes que componen la reserva inspiratoria están bastante disminuidos. Se caracteriza por la limitación del flujo aéreo inspiratorio, ya que existen restricciones que impiden que los pulmones se expandan por completo. El motivo no siempre es el daño en el propio tejido pulmonar, como vamos a ver en esta presentación. Hay enfermedades restrictivas en las cuales el problema no está en el pulmón. El problema puede estar fuera del pulmón, pero impide que el pulmón se expanda y meta el aire de una manera adecuada. Y finalmente tenemos el tercer tipo de enfermedades, que son las enfermedades vasculares. Aquí tenemos una interrupción parcial o total de la perfusión pulmonar. Recuerden que la perfusión se refiere al riego sanguíneo y dijimos que para que haya una adecuada hematosis tiene que haber una buena ventilación, tiene que haber una buena difusión y tiene que haber una buena perfusión. Y el ejemplo típico de enfermedad pulmonar vascular es la tromboembolia pulmonar. Ok, iniciamos entonces ya teniendo la clasificación de las enfermedades pulmonares. Vamos a iniciar con las enfermedades restrictivas. Los abscesos pulmonares. ¿Qué es un absceso? Ustedes están viendo aquí ambos pulmones y están viendo una especie de úlcera, un hueco que tiene pus. Lo que estoy señalando con el cursor es un nivel hidroaéreo. Acá hay aire, acá hay pus, y ahí se alcanzan a ver los bronquiolos destruidos en esta cavitación, en esta caverna que tiene pus. La pus puede o no llenar el hueco. En este caso no lo está llenando, pero pudiera darse que lo llene por completo. Un absceso pulmonar es una cavidad llena de pus en el pulmón, rodeada de tejido inflamado, producida por una infección. Lo más frecuente, lo más común, son los abscesos producidos por tuberculosis pulmonar. Y como les decía ahorita, los abscesos pueden estar llenos de pus o pueden estar a la mitad o tener parcialmente saturado de pus. Normalmente esta pus no sale, ¿sí?, del pulmón, porque acuérdense, y esto que ven aquí de color claro, que está el pulmón recubierto por la pleura visceral. Entonces la pleura visceral cubre al absceso y evita que el pus salga al espacio interpleural. Cuando el pus sale, cuando se rompe la pleura visceral y el pus logra salir al espacio interpleural, esto es a la cavidad virtual que hay entre la pleura visceral y la pleura parietal, entonces vamos a tener ya no nada más un absceso, sino vamos a tener lo que conocemos como un empiema, que lo veremos más adelante. Empiema. Bien, desde luego que esto restringe la entrada de aire. Entonces, los abscesos pulmonares son un ejemplo de enfermedades restrictivas. Les mencionaba como causa común la tuberculosis pulmonar, pero no nada más la tuberculosis. Podemos aquí implementar o podemos adicionar, tomar en cuenta algunas otras enfermedades que nos generan este tipo de formaciones purulentas, como son infecciones por otros tipos de bacterias, como son el neumococo, la Klebsiella, todas las que vieron ustedes en microbiología o que están viendo en microbiología, que pueden afectar el parénquima pulmonar, nos pueden causar abscesos. Y si el absceso rompe la pleura visceral, entonces tendremos un empiema. Las atelectasias. ¿Qué es una atelectasia? Por concepto, nos dice, es la disminución del volumen pulmonar. Es decir, el pulmón
o un lóbulo o un segmento se retrae. ¿Y por qué se retrae? Porque hay algún problema que le impide que se llene de aire. Y veremos ahorita en la clasificación cuáles pueden ser estos tipos de problemas. Hay una restricción de la vía aérea, lo que son las atelectasias restrictivas, por eso decimos que forma parte de las enfermedades restrictivas, o puede haber causas no restrictivas, como vamos a ver ahorita en la clasificación, ¿okay? Como por ejemplo la pérdida surfactante, que veremos se da en las atelectasias congénitas. Aquí en la figura estamos viendo nosotros que esta persona tiene un tumor o dos tumores, o tiene un tumor y una infección por hongos, por Aspergillus, y estos tumores le están comprimiendo. Ustedes pueden ver aquí el bronquio secundario medio, y al comprimir el bronquio secundario medio impiden que el aire entre. Entonces, ¿qué pasa? El aire que normalmente había en los alveolos que están aquí se reabsorbe o pasa a través de los poros de Kohn, de los poros alveolares, a otros alveolos que sí están funcionales, y este segmento, o en este caso este lóbulo, se colapsa completamente, se cierra, como cuando ustedes agarran un globo y se lo ponen en la boca y en lugar de soplarle para que se distienda, le chupan y se chure, ¿sí? Se colapsa. Esto es una atelectasia. Hay un colapso, en este caso, del lóbulo medio, pero puede ser de un segmento broncopulmonar o de varios segmentos o de todo el pulmón. Debido a la restricción bronquial, el aire no fluye al tejido pulmonar por la obstrucción que hay o por la falta de ventilación que hay. El aire que inicialmente estaba ya en esos alveolos, como ya no recibe aire nuevo, se reabsorbe y pasa a los alveolos vecinos a través de los poros de comunicación, es decir, los poros de Kohn, entre las paredes alveolares. La consecuencia es que esa zona del pulmón se va retrayendo, se colapsa y se acumulan en ella secreciones. La evolución espontánea sin tratamiento de esta zona es el deterioro irreversible del tejido pulmonar. Se deteriora, se fibrosa, ¿sí? Forma una cicatriz y se queda como tejido cicatrizal no funcional. ¿Okay? Si no se resuelve la causa de la atelectasia, se va a pegostear, va a ser invadido por células inflamatorias, va a ser invadido por fibras colágenas y se va a convertir en una cicatriz. Aquí tenemos un ejemplo de una atelectasia. Quiero que vean ustedes, quiero que noten, este espacio que les estoy marcando con el cursor es el espacio interpleural. Aquí yo estoy señalando la pleura parietal y la pleura visceral sigue envolviendo al pulmón. Entonces fíjense, aquí la presión negativa obviamente va a aumentar, la presión negativa que normalmente hay, y el pulmón por completo está colapsado. ¿Por qué está colapsado? Bueno, muy probablemente porque está totalmente obstruido el bronquio principal y no hay llegada de aire a ninguna parte de este pulmón izquierdo. Por lo tanto, todo el pulmón se colapsa. ¿Okay? La palabra atelectasia procede de atele, que significa incompleto, y ectasis, que significa expansión, es decir, expansión incompleta. ¿Cuáles son los tipos de atelectasia que tenemos? Bueno, tenemos las congénitas, que también se les llama adhesivas, y que se ve en recién nacidos, generalmente prematuros, que tienen inmadurez pulmonar y hay una deficiencia de surfactante. Ya platicamos que el surfactante o sustancia tensioactiva es la que se encarga de disminuir la tensión de la pared alveolar para impedir que el alveolo se colapse y permitir que ese alveolo siempre tenga aire en su interior. Pero si en un recién nacido, que es uno de los principales problemas que tienen los recién nacidos prematuros o inmaduros,
no hay suficiente sustancia tensioactiva, entonces una buena parte, como lo vemos acá, una buena parte de su parénquima pulmonar, por no decir que todo el pulmón o ambos pulmones, en cuyo caso sería fatal, se va a colapsar. Esa es una atelectasia congénita y por supuesto que es un problema restrictivo. Acuérdense que todo lo que impida que el pulmón se expanda adecuadamente, todo lo que impida que se satisfaga el volumen de reserva inspiratoria, es una enfermedad restrictiva. Ahora, tenemos las atelectasias adquiridas. Y aquí tenemos tres tipos. En primer lugar, las más comunes, que son las obstructivas o por reabsorción. Aquí entran las que les mencionaba yo al principio. Todo lo que genere obstrucción de la vía aérea va a producir colapso. ¿Sí? Se chure el pulmón, se vuelve sólido. Por lo tanto, muchas enfermedades la causan. Enfermedades que nos generen tapones de moco principalmente, esto es muy frecuente en adultos mayores, como consecuencia de enfermedades obstructivas crónicas, por tumores, como vimos en la diapositiva anterior, por cuerpos extraños. Si un cuerpo extraño, una canica o un botón, qué sé yo, nos lo pasamos al tubo respiratorio, si se atora en la glotis nos vamos a morir. Pero si logra pasar la glotis, pero se atora en algún bronquio primario, secundario o terciario, de ahí, de donde se atore para adelante, no va a pasar el aire que está abajo, ¿sí? Abajo de la obstrucción, se va a fugar a través de los poros de Kohn hacia otros sitios funcionales, y ese segmento, ese espacio que antes estaba ventilado, ahora ya no le llega aire y se va a colapsar. ¿Ok? Puede ser también por bronconeumonías. Es el tipo de atelectasia más frecuente de todas. Y aquí radiológicamente, como observación, vemos que el mediastino y los vasos de la línea media se desplazan hacia el lado comprometido. Es decir, vemos que la tráquea, todo el mediastino en sí, se desplaza hacia el sitio de la atelectasia. La presión negativa del espacio interpleural, cuando estamos hablando de este tipo de atelectasias obstructivas, la presión negativa de este espacio interpleural se vuelve más negativo y entonces jala al mediastino hacia ese lado. Por otro lado, influye también que el pulmón sano, en caso de que el otro pulmón esté sano, hiperinsufla, mete más aire y empuja al mediastino hacia el lado enfermo. Entonces, por un lado, el aumento de la presión negativa interpleural y por otro lado, el aumento de expansión del pulmón sano, estos dos factores hacen que en una atelectasia obstructiva o por reabsorción, el mediastino sea empujado hacia el lado enfermo, ¿ok? Hacia el lado donde está la atelectasia. En segundo lugar, tenemos aquellas atelectasias cicatrizales, fibróticas o por contracción, que son aquellas en donde hay fibrosis. Todo lo que produzca fibrosis en el parénquima puede llevar a este tipo de atelectasia, ¿sí? A la atelectasia fibrótica. Por ejemplo, el caso de neumonías resueltas. Vamos a hablar de neumonías y veremos que en las neumonías, pues los espacios funcionales, los alveolos, los sacos alveolares se llenan de secreciones, y con el paso del tiempo estas secreciones pueden reabsorberse o no. Si no se reabsorben, pues muchas veces matan al paciente, pero muchas veces se reabsorben, pero dejan cicatrices, ¿sí? Dejan una gran cantidad de fibras colágenas que forman tejido cicatrizal, y al formar el tejido cicatrizal, ese espacio ya no va a ser funcional, ¿sí? Ya no va a ser funcional, y entonces va a haber una retracción de ese espacio, va a haber una atelectasia por fibrosis. Lo mismo puede suceder en algunas micosis o enfermedades por hongos en pulmón, como es el caso de la aspergilosis, de la coccidioidomicosis,
generan igualmente procesos inflamatorios agudos o crónicos que terminan dejando fibrosis, y esa fibrosis genera una atelectasia. Igualmente la tuberculosis, al dejar fibrosis, nos va a poder dejar una atelectasia, es decir, la atelectasia será una secuela en este caso de la enfermedad. Y en estos casos, en este tipo de atelectasias cicatrizales o fibróticas, no hay desviación del mediastino. ¿Por qué? Porque aquí no aumenta la presión, o mejor dicho, no disminuye la presión interpleural, es decir, no se hace más negativa la presión interpleural, y entonces el mediastino se queda en su sitio. Finalmente tenemos el tercer tipo de atelectasia, que son las atelectasias compresivas, pasivas o por relajación. Aquí usualmente el colapso se da por algo externo. El problema en sí no es una enfermedad del pulmón, no es algo que ataña directamente al parénquima pulmonar, sino más bien es algo que viene de fuera y ocupa el espacio interpleural. Algo que viene de fuera, como puede ser el caso de un neumotórax, de un hemotórax, de un empiema, de un derrame pleural. ¿Ok? Aquí en estos casos el mediastino se desvía hacia el lado sano. Voy a tratar de ser un poquito más descriptivo con la figura que tenemos aquí. Aquí tenemos la figura de una atelectasia debida a un neumotórax. Ahorita más adelante, dentro de las mismas enfermedades restrictivas, vamos a hablar de neumotórax. El neumotórax es esto, muchachos. Miren, lo que estoy señalándoles, yo estoy aquí marcando la pleura parietal. Aquí entró una bala, entró un cuchillo, algo entró. ¿Sí? Hay una pérdida de la continuidad de la pared torácica porque hay una herida. Sigo marcando la pleura parietal. Todo esto es pleura parietal, que como ustedes bien saben, esa pleura parietal luego se va a continuar con la pleura visceral. Fíjense cómo aquí la pleura visceral pues se interrumpe por la presencia de esta herida, de este orificio, de esta destrucción del parénquima pulmonar, por una bala, por un cuchillo, como les decía, por un picayero, no sé, por algo que causó la lesión y que entró por acá. Y eso genera la salida, obviamente, del aire que estaba dentro de el pulmón, y ese aire se va a colocar en el espacio, como lo marcan las flechitas, en el espacio interpleural. Voy a terminar de dibujar la pleura visceral para dejarla completa y ver cómo se continúa acá con la pleura parietal. Ese aire que se coloca en el espacio interpleural hace que la presión del espacio interpleural, que ustedes saben que normalmente es de -5 centímetros de agua, aumente. Obviamente aumenta, es decir, ya no va a haber una presión negativa, sino que ahora va a haber una presión positiva. ¿De cuánto? No sé, depende de cuánto aire hay aquí. Y ese aire que hay aquí, ubicado en el espacio interpleural, obviamente empuja a todo el mediastino hacia el lado contrario, que es lo que decimos aquí. El mediastino se desvía hacia el lado sano en el caso de que haya atelectasias por compresión, pasivas o por relajación, como es este ejemplo que es el neumotórax. Ahora, aquí tenemos un neumotórax, que esta imagen nos va a servir más adelante para simplificar la explicación de neumotórax. Vean ustedes, vean hacia cómo está desviada la tráquea hacia el lado sano, pero aquí te vamos a tener un gran problema que le puede causar la vida, le puede causar la muerte al paciente. Vean cómo el pulmón sano está, por la compresión que genera la presión positiva del espacio interpleural y la compresión sobre el mediastino, se va a generar que este pulmón sano esté comprimido contra la pared costal, y eso va a evitar que se expanda de manera adecuada. Tenemos un problema restrictivo. Fíjense, aquí tenemos tres problemas. Tenemos un problema restrictivo en el pulmón sano. ¿Por qué? Porque no va a poder meter aire debido a la compresión
que genera la pared costal sobre el pulmón, que a su vez está desviado por el neumotórax. Tenemos un problema restrictivo que es el neumotórax en sí, que no es otra cosa que el aire que salió del pulmón se sumó al contenido del espacio interpleural y está empujando al mediastino. Y por otro lado tenemos un tercer problema, que es el que da lugar a esta plática, que es esta atelectasia pulmonar, que hace que todo el pulmón se colapse, su aire sale al espacio interpleural y pues tenemos la compresión del lado sano y la falta de distensión del lado colapsado. A esto se le llama normalmente atelectasia más un neumotórax atención. ¿Por qué atención? No de poner atención, sino atención, de tensionar, porque el pulmón sano está comprimido, está tensionado contra la pared torácica, y esto muchas veces causa la muerte. Cuando hay cerca de alguien que sufra esto, y que le hayan dado una puñalada, un balazo o algo, y deje de respirar y se imagina, porque sabe un poquito de propedéutica, sabe un poquito de medicina, se imagina que tiene neumotórax a tensión, pues generalmente lo que se hace es hacer un orificio, cuarto o quinto espacio intercostal, para que se hace el orificio y se introduce un tubo hueco, que puede ser una pluma sin repuesto, ¿no? Le quitan el repuesto para que quede como tubito hueco y por ahí sale el aire. Y bueno, no voy a contar anécdotas ni hacer historias a base de eso. Lo importante es que nos quede claro lo que es la atelectasia del neumotórax como enfermedades restrictivas. Cuando se logra hacer esto, introducir un instrumento hueco en el sitio donde está el neumotórax, como aquí hay una presión positiva importante, el aire sale por aquí, la presión positiva del espacio interpleural disminuye y el pulmón sano ya se puede distender y puede respirar el individuo. Alguien me preguntará, bueno, ¿y no se puede salir el aire por donde entró la bala o el cuchillo? Pues solamente queda así un escopetazo, no solamente queda así un orificio grandote, porque ustedes se imaginan normalmente si es un balazo o si es un cuchillado, una puñalada, un navajazo o una situación con un desarmador o con un picahielo, pues el orificio no es tan amplio y por el mismo traumatismo el pulmón, o mejor dicho el músculo se contrae y cierra, ocluye por completo el sitio de la herida y el aire queda secuestrado en el espacio interpleural. Entonces, regresando al tema, este es un ejemplo de una atelectasia, ¿okay?, por compresión pasiva o por relajación. Ahora, tomando este mismo ejemplo, puede ser que salga, que generalmente lo sucede, que haya salida de sangre, y si hay salida de sangre, y la voy a dibujar, y aprovechando que tengo el plumín de color rojo, lo voy a poner aquí, un nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo es que aquí está plano, donde está la sangre, de ahí para abajo, y acá arriba pues está el aire. Acuérdense que los líquidos son más pesados y se van abajo, dependiendo cómo esté el paciente. Vamos a suponer que el paciente está sentado o está erguido. Esto sería un hemotórax. Y si tenemos un hemotórax, entonces la misma sangre que está aquí empuja también al mediastino. Aparte del aire, la sangre también hace presión, también genera presión positiva y empuja el mediastino hacia el lado donde está el pulmón sano. Generalmente cuando hay lesiones por herida de bala o por puñaladas, pues tenemos la combinación de hemoneumotórax. ¿Por qué? Porque se rompe el pulmón y también hay daño vascular, hay salida de sangre y tenemos, pues la sangre se va hacia los sitios declives, el aire se queda en los sitios superiores. Aquí estamos imaginándonos que el individuo está sentado o está
parado, que pues parado difícilmente va a estar, pero imagínense sentado. Obviamente si se está acostado, pues la situación será diferente, pero eso ya se lo pueden imaginar ustedes. Pero independientemente de eso, tanto el aire que está en el espacio interpleural como la sangre que está formándonos ese hemotórax nos va a generar una presión positiva que va a empujar al mediastino hacia el lado contrario. Bien, entonces, como el punto ahorita del tema en sí es atelectasia, tenemos las atelectasias congénitas y tenemos las adquiridas, que son los tres tipos que dijimos ahorita. Y este es el tercer tipo, que son las compresivas, pasivas o por relajación. Bien, tenemos los derrames pleurales. ¿Qué es un derrame pleural? Comentamos previamente, cuando hablamos de anatomía y fisiología básica del aparato respiratorio, comentamos que en los ángulos costodiafragmáticos normalmente había una pequeña cantidad de líquido. Cuando estábamos en punto muerto, ese es el diafragma, cuando estábamos en punto muerto normalmente había una pequeña cantidad de líquido pleural, y ese líquido pleural trasuda de los vasos sanguíneos pleurales y pulmonares hacia el espacio interpleural, y la función básica es lubricar para que las pleuras visceral y parietal al momento de la respiración, cuando inspiramos y expiramos, no se froten entre sí, no haya fricción, no haya dolor y no haya ruido. Sin embargo, hay algunas enfermedades que nos generan que ese líquido pleural, que insisto es un líquido muy semejante al plasma, aumente, y al aumentar entonces tenemos nosotros lo que conocemos como un derrame pleural. Como concepto es el exceso de líquido no purulento, aquí ya no estamos hablando de aire, estamos hablando de líquido, sin pus. Es un trasudado. Acuérdense que los trasudados no tienen pus, los exudados sí. En el espacio interpleural, que puede originar un engrosamiento fibrótico. Los orígenes del líquido varían, pueden ser por infecciones, por neoplasias, por traumatismos. El nivel de afectación varía. ¿Okay? El nivel de afectación varía con la cantidad de líquido, es decir, qué tanto va a afectar, depende de qué tanto líquido sea el líquido de derrame. Aquí ven que pues no es una cantidad muy alta y del otro lado tampoco. El grado de fibrosis, que también puede generar fibrosis pulmonar con la cronicidad del proceso, también varía. Los hallazgos dependen de la gravedad y la posición del paciente. El líquido se mueve, por supuesto, se mueve con la posición del paciente. Si está parado, se va a los ángulos costodiafragmáticos. Si está acostado, pues se mueve hacia otro sitio, obviamente, por lo que se desplaza a la posición más declive, es decir, la posición más baja. Como el líquido es más pesado que el aire, se va hacia la posición más baja. En las zonas afectas están mitigados los ruidos. Obviamente en la zona donde está el líquido va a haber menos ruido. Y aquí de pasada les digo, atendiendo al tema anterior de frémito vocal, donde hay derrames pleurales, donde hay neumotórax, donde hay hemotórax, obviamente el frémito vocal, las vibraciones vocales van a estar disminuidas. ¿Por qué van a estar disminuidas? Porque el gas, el aire que tenemos en un hemotórax, el líquido, la sangre que tenemos en un hemotórax, o bien el líquido, el trasudado que tenemos en un derrame pleural, hacen un fenómeno de barrera entre el pulmón que vibra y la pared torácica que recibe las vibraciones. Entonces, todas aquellas masas ocupativas que sean gaseosas, como en el caso de neumotórax, líquidas, como en el caso de derrame pleural o de hemotórax, o sólidas, como en el caso de los tumores extrapulmonares, como el caso de los mesoteliomas, por ejemplo, que son tumores de la pleura, hacen función de barrera, como lo dije ahorita, y disminuyen el frémito vocal. En el derrame pleural, vean, aquí tenemos otro ejemplo de derrame.
aquí tenemos el individuo está sentado o está parado y tenemos la zona de derrame. Tenemos un síndrome de derrame, luego vamos a hablar de síndromes pleuropulmonares. Aquí la pleura está condensada. ¿Por qué está condensada? Porque está llena de líquido en su parte inferior. Acá, cuando palpemos el frémito, en todo este sitio que estoy rayando, que se ve normal, el frémito se va a palpar bien, pero aquí, en donde está el derrame, este líquido que está entre ambas pleuras va a hacer funciones de barrera y nos va a disminuir el frémito y nos va a disminuir los ruidos respiratorios, obviamente, y si percutimos aquí nos va a dar matidez. ¿Por qué? Porque aquí en lugar de aire hay líquido. Entendamos, este líquido no está dentro del pulmón. Si estuviera dentro del pulmón, al contrario, nos aumentaría el frémito y nos aumentaría los ruidos respiratorios, pero como está fuera del pulmón, entre pleura y pleura, hace, por tercera vez lo digo, o cuarta, fenómeno de barrera que se interpone entre la pared costal, que es donde vamos a auscultar o a palpar nosotros, y el pulmón, y eso hace que disminuya la transmisión, ya sea de las vibraciones o del sonido. Y si golpeamos y percutimos, en lugar de estar percutiendo pulmón, estamos percutiendo líquido, entonces nos dará matidez. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de derrame pleural? Bueno, están los derrames pleurales traumáticos, que son los más frecuentes, por golpes, por traumatismos, por impactos, por impactos, pues accidentes automovilísticos, garrotazos, batazos, qué sé yo, patadas. Y está también el caso de los derrames pleurales por problemas degenerativos o proliferativos, como es el cáncer pulmonar o los mesoteliomas u otro tipo de cánceres intratorácicos, y algunas enfermedades infecciosas crónicas como es la tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Son los casos más frecuentes en donde encontramos nosotros presencia de derrame pleural. Ok, aquí dejamos este primer video, enseguida continuamos con el siguiente.